Buenas tardes de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, y hoy vamos a entrevistar, vamos a entrevistar a una persona, una periodista que ha sido premiada recientemente con el premio Cádiz Periodismo 2021. Se celebró la fiesta del periodismo y a ella le dieron su premio correspondiente. Ella es gaditana, San Fernando, Cádiz, San Fernando, ¿qué más da? Y bueno, pues se llama Laura Garófano. Y Laura, te agradezco mucho que hayas venido conmigo. Para mí un placer que me hayas invitado, Rafael. Gracias. Laura, si te parece, vamos a hablar un poco de tu trayectoria, ¿no? Porque tú eres de San Fernando, estudiaste en las Carmelitas y por avatares pues pasaste a no sé si un instituto o un colegio público. Yo hice octavo de GB, yo estuve en las Carmelitas hasta séptimo de GB, después me pasé a un colegio público que era el Colegio Casal Carrillo, del que guardo muy buen recuerdo también, y después estudié en el Instituto Isla de León, que es el Instituto Decano de San Fernando, que acaba, de hecho, el año pasado cumplió 50 años. Efectivamente. Desde que he tenido compañeros allí, he tenido compañeros que daban clases allí, y luego te comentaré, que ahora no me acuerdo. Pero buenos recuerdos, ¿no? Sí, muchos. Buenos recuerdos, porque era un instituto en el que tuvimos, por lo menos mi generación, que tampoco pongo en duda que ocurrirá ahora, tuvimos unos profesores que nos enseñaban, pero también nos enseñaban a pensar, y nos daban mucha libertad, como se titula tu programa, que creo que es primordial que a los alumnos se les dé la posibilidad de pensar por sí mismos, porque los hace ser mejores personas y con criterio, por supuesto. Sí. Claro. Bueno, guardas buenos recuerdos. ¿Y hay en esa época, en algún momento, que ya tú serías buena en lengua? ¿O muy literatura? Buena. Era lo que te gustaba, ¿no? Era de letras puras, siempre he sido de letras puras. Yo hice latín y griego. Ah, hiciste latín y griego, sí. Claro. Y luego hiciste, o sea, la lengua te iba bien, la literatura también. ¿Ya leías desde entonces, Laura? Es que yo cuando aprendí a leer ya no quería otra cosa. Vale. Que es por eso, a mí, o sea, que dicen que cuando se te da bien una cosa es un don, ¿no? Pero sí. al margen del don, que yo no sé si lo tengo o no, yo creo que yo me he dedicado al periodismo porque me apasionaba la lectura desde muy pequeña. Claro. Yo crecí que mi madre siempre estaba leyendo, mi padre menos, porque era el que de los dos el que trabajaba fuera de casa, pero yo recuerdo que, y todavía en mi casa está, hay una super biblioteca llena de libros. Mi madre nunca, yo le decía quiero un libro, y mi madre siempre, nunca me escatimaba. Venía al círculo de lectores, la revista, y me decía ponle la cruz a lo que tú quieras, y no me decía oye 3 o oye 2. Hombre, yo también me cortaba, quiero decir. Sí, claro. Pero que no me ponía cortapisas a la hora de que yo leyera. Entonces, vale. Eso, vamos, yo siempre lo agradeceré, porque la base de no tener falta de ortografía, de que aprendas lengua de manera intuitiva, sí. Que ya sepas, por ejemplo, cuando va la M delante de la B o lo que sea, es por la lectura. Te lo da la lectura. La lectura, sin duda. Y yo, por ejemplo, siempre, al principio de mi vida, cuando era joven, era sobre todo literatura, de todo, pero después, no sé, cambié historia, ensayo, vuelvo de vez en cuando a la literatura. ¿A ti te ha pasado algo así o sigues más con literatura? Pero es que a mí me gusta tanto la novela como la novela histórica, como la biografía. Es que a mí me gusta, si la historia, porque al fin y al cabo son siempre historias, ¿no? Sí. Si la historia te atrapa, o el personaje del que habla, o la época de la que habla es apasionante, yo no hago distingos entre novela, ficción, biografía. Me gusta todo me atrae. Sí. Lo que es cierto y verdad que es fundamental que esté escrita de una manera que te atrape. Claro. Independientemente del tema que aborde. La escritura es importante. Sí. A mí me gustan mucho las memorias, por ejemplo, ahora. Es una cosa que nunca había leído, y cada vez que caen en mis manos unas memorias me encantan. Unas memorias de una persona que me interesa. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuándo decides estudiar periodismo? ¿Hay un momento concreto o es una una evolución que de pronto...? Pues mira, desde muy pequeña, yo creo que todavía estaba en las Carmelitas, estaba haciendo GB, yo estaba haciendo GB, y recuerdo que hicimos una excursión precisamente a Cádiz, que fuimos al Museo de Cádiz y a visitar pues toda la sala, el Museo de Cádiz. Hicimos un recorrido constitucional, y al regresar hicieron un concurso de redacción.
Y bueno, esa redacción todavía vamos, mi madre que lo tiene guardado todo, claro, mi madre lo tiene guardado todo. Y bueno, yo me llevé, vamos, que de todo el colegio que fuimos todas las EB, pues me lo llevé yo, que el primer premio. Yo creo que tenía 9 o 10 años. Fíjate. Claro. Y entonces, claro, las profesoras y las monjas, porque en aquella época todavía había monjas en las carmelitas, eran las que paraban a mi madre y a mi padre y decían, la niña tiene que ser escritora, la niña tiene que ser escritora, la niña tiene que ser... Pero claro, ¿qué estudias para ser escritor? ¿Qué es? Claro. Y claro, como la vía corta para escribir es el periodismo, al margen de la responsabilidad social que tiene, porque tienes que contar hechos, no ficción, que si te lo da el ser escritor, pues yo tenía mi camino marcado y a mí siempre me preguntaban de pequeña, ¿tú qué quieres ser? Entonces yo decía, o periodista o escritora, o periodista o escritora. Y he tenido la inmensa suerte de que he podido, por lo menos en parte, ser lo que quería ser. Claro. Laura, entonces a ti te va más, ahora como periodista, más que la radio o la tele, te irá la escritura, o no te importa cualquier otro medio. Mira, a mí siempre el periodismo que me ha atrapado es el periodismo escrito, siempre. La radio me gusta mucho, la tele estoy tocándola un poco ahora, no solo porque está aquí contigo, sino porque estoy colaborando con Canal Sur desde hace un año, que estoy yendo a las tertulias de política y de sociedad. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. Lo que ocurre es que no es lo mismo empezar de cero a ir ya con un bagaje que tienes porque lo tienes adquirido a través del periodismo escrito, como es en mi caso. Claro. ¿Por qué a mí en la televisión no me atraía? Porque siempre he pensado que, por lo menos en mi época, porque yo ahora tengo ya 45 años, pero te estoy hablando de que de hace 20, pues hace 20 la televisión no era como ahora, en el sentido de que para las mujeres era un medio mucho más esclavo que para los hombres. Entonces te exigía estar, bueno, pues de una determinada manera, bueno, y además lo vemos ahora, ¿no? Cuando tú cumples las mujeres cumplimos una determinada edad, pues estamos, bueno, porque se nos pone un poquito en barbecho, se nos va poniendo en barbecho. Entonces yo esa esclavitud nunca la he querido, y como la libertad que me daba... ¿El escribir? Igual que la radio, es decir, la radio también te lo da. También. Pero la televisión tiene eso, que el medio audiovisual es muy poderoso, pero también es muy esclavo. Y la libertad que me daba la prensa, que era desarrollar pues ideas, contenidos, entretenimiento, información, servicio público, lo podía hacer siendo libre y sin que nadie me viera. Sí. Y que se me juzgara solo por lo que yo escribía. Y por eso siempre me he decantado por la prensa escrita. Sí. ¿Y te sientes cómoda en la tele cuando vas? Sí, porque no tengo 20 años. Quiero decir, que ya el bagaje, o sea, toda mi trayectoria me hace hablar y desarrollar ideas con una solvencia que con 20 años no podía tener. Sí. Vamos, que es lógico, normal. Pero sí me encuentro muy cómoda porque yo siempre hablo desde mi libertad. O sea, yo tengo... Bueno, yo trabajo he trabajado, bueno, lo veremos ahora, he trabajado en El Mundo y en El Español, que tienen una línea ideológica, pero al margen de esa línea ideológica yo tengo también mi propio criterio. Claro. Entonces siempre hablo con mucha libertad, y si tengo que repartir a derecha, reparto, y si tengo que repartir a izquierda, reparto. Claro. Porque intento... Desde tu independencia de criterio. Porque intento ser honesta con la persona que me está viendo. Claro. Sí, eso te iba a decir. Bueno, yo he estado leyendo unos cuantos reportajes tuyos. Primero estuviste en El Mundo un tiempo. Bueno, antes hiciste de gabinetes de prensa. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, fue una experiencia... Fueron 10 años. Yo estuve 10 años en el gabinete de prensa de Teófila Martínez. Bueno, yo llevaba una diversidad de áreas... Ahí aprendiste tela, ¿no? Mucho. Fuimos un gabinete de prensa que hacíamos de técnicos de prensa, llevamos áreas municipales. Yo en mi caso llevaba medio ambiente, llevaba policía local, llevaba seguridad vial, llevaba turismo, he llegado a llevar hacienda, en fin, o sea que de aspectos municipales, gestión lo municipal, que quieras ya, ¿no? Claro. Pues mira, ¿qué aprendí de eso? Pues para empezar, cómo funciona una administración, que después me ha servido mucho a la hora de ahorrarme mucho trabajo, porque es cierto que cuando tú estás al otro lado de la... Bueno, sí, voy a utilizar la palabra trincheras, porque cuando entras en un gabinete de prensa parece que dejas de ser periodista. No, yo no lo comparto, pero sí que es verdad que cuando los compañeros que están fuera, como que dejas de ser tan periodista como ejerciendo el periodismo puro y duro.
todo ese bagaje que yo aprendí ahí, de cómo funciona la administración, cómo es un trámite administrativo, qué competencia tiene una administración u otra, y dentro de ese ámbito competencial, cómo se dirige una determinada cosa para que salga finalmente, yo eso ya lo tenía aprendido. Yo no lo hubiera aprendido si hubiera estado fuera, me lo tendrían que haber explicado, o sea, me lo tendrían que haber explicado. Pero no es lo mismo vivirlo. No es lo mismo vivirlo. Entonces, claro, eso a la hora, pues mira, te evita que te den coba cuando te quieren vender una información, porque tú sabes que lo que te están contando no es del todo así, que me ha pasado. Y también te enseña a valorar, bueno, pues empezar el trabajo de los técnicos, porque yo creo que los técnicos, los políticos, todos en general, hacen una cosa que es, siempre dicen, el alcalde el que corta la cinta, el no sé cuánto, pero claro, detrás hay un trabajo técnico no valorado, que es importantísimo, y que son, porque los funcionarios son los que hacen que toda la maquinaria funcione, pese a que ellos en determinados aspectos, a veces injustos, gocen de cierta mala fama, ¿no? Pero en el devenir municipal, y autonómico y demás, los técnicos son primordiales, y esa labor ya la sabía yo, porque yo la he vivido en primera persona. Eso es lo que me preguntaba, y eso es lo que te puedo contestar, que aprendí muchísimo. Bueno, además, cubrí también, estuve trabajando en la Gran Regata, en la primera que hubo en el 12, en la cumbre de jefes de Estado iberoamericano, bueno, de todo, desde cómo se organiza un concierto, que se necesita, todas esas cosas, pues ya las aprendí. Laura, luego, cuando sales del gabinete, entras en el mundo y estás también unos cuantos años en el mundo. Ahí, ¿qué es lo que haces fundamentalmente en el mundo? ¿A qué te...? Pues mira, antes de contarte eso, te voy a contar un poco, porque yo salgo del gabinete de prensa, que como todos mis compañeras, bueno, pues nos quedamos en paro porque éramos cargos de confianza y nos cesaron. Entonces, bueno, pues yo lo pasé mal, porque fue una cosa que nadie se esperaba, porque Teófila Martínez ganó las elecciones, lo que pasa que los números no dieron, y la democracia es así. Pero enseguida, o sea, yo me acuerdo que llegó septiembre, porque creo que nos fuimos a la calle, creo que era el mes de julio, cuando tomó posesión José María González, creo que fue a mitad de julio, y ese verano dije, yo voy a coger el verano como si fuera una maestra, o sea, para mí, que hace muchísimos años que no lo hago, pero claro, llegó septiembre, y cuando empezó el colegio de mi hijo, y cerró mi marido y el niño la puerta, yo miré mi casa y dije... Yo me muero aquí, yo tenía que trabajar. Porque tú eres activa, ¿no? Mucho. Y entonces, bueno, pues no te voy a decir que me reinventé, porque reinventarse significa que estás renunciando a algo con el que no estabas de acuerdo antes. No, yo me revaloricé. Y entonces lo que hice fue poner en valor, efectivamente, todo lo que había aprendido, que era gestión de redes sociales, creación de contenidos digitales con SEO, y lo simultaneé con una columna en Viva Cádiz, que precisamente me la dio José Antonio Mayó, que le agradezco en el alma que me diera esa oportunidad, y escribía semanalmente. ¿En qué año? Yo estaba escribiendo en el Viva Cádiz cuando tú, me parece. Puede ser. Y me dio una columna semanal, que fue lo que yo pude presentar cuando había que concurrir a esa plaza para trabajar en el mundo. Bueno, que no era una plaza, era una corresponsalía, pero de otra manera yo no hubiera tenido nada que mostrar. Claro, no tenía, porque yo no había vuelto a ejercer. Y bueno, caí con buen pie, encajé bien con la línea editorial. Yo siempre digo que yo cuando salí del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Cádiz no recordaba ni cómo se escribía, no estaba, o sea, salí muy insegura, porque claro, salí con 39 años diciendo, bueno, ¿y ahora dónde voy? Una edad muy mala, tú lo sabes, y más para las mujeres. Pero yo siempre digo que es una mezcla de esfuerzo, suerte y de fijarte un objetivo, es decir, yo tengo que trabajar y voy a trabajar. Y me preguntas en el mundo, ¿qué es lo que hice? Bueno, en el mundo hice de todo. De todo. Empecé escribiendo piezas de la provincia de Cádiz, y conforme fui cogiendo más soltura y seguridad, pues ya proponía temas incluso regionales, o los mismos compañeros de Andalucía me decían, sí, pero llévalo a regional. Y eso te daba también mucho bagaje. Y después ya escribí toda nacional, y con el paso del tiempo, a los 2 años de estar trabajando para El Mundo Andalucía y El Mundo, pues tuve la suerte de que tuve muy buen encaje en Crónica, que es el suplemento de grandes reportajes, que yo creo que es de los... Lo vamos a comentar. Que no se me enfade Pedro J, pero creo que actualmente es de los mejores lugares para el reportaje escrito en este país. Es brutal el nivel que tienen. Sí.
Y ahí he estado, bueno, pues 3 años firmando casi todos los fines de semana, muy agradecida, porque eran reportajes que llegaban mucho a la gente, que eran capaces de arreglar cosas, sobre todo los de tipo social, y muy contenta, muy contenta. Yo he notado que tienes una especial habilidad. Bueno, por supuesto, a mí los reportajes me han parecido están muy bien estructurados, muy bien desarrollados, muy bien escritos, pero además hay ahí como un olfato de saber un tema que no es un tema, digamos, cotidiano, es un tema que está ahí escondido y tú lo sacas, no sé cómo, supongo que lo ves al vuelo y dices esto para mí, y bueno, ahí hay una serie de circunstancias que hacen que sea un reportaje muy atractivo, sean reportajes muy atractivos. Mira, en periodismo siempre, pero es que claro, una cosa es el reportaje y otra cosa es la información, porque en las facultades siempre nos enseñan que lo que es interesante es lo que es masivo para el público, es decir, a mayor gente afectada por una noticia, mayor noticiable es. Sin embargo, eso es muy válido para la información, pero para el reportaje yo creo que es mucho más interesante sacar de una historia pequeña, porque es que hay historias pequeñas que son muy grandes. Sí. Y simplemente hay que tener, bueno, pues un poquito de detalle. Yo soy muy minuciosa a la hora de documentarme. Sí. A lo mejor tengo un enfoque y encuentro un hilo y digo, empiezo a tirar y digo, este es mejor. Y yo me acuerdo que llamaba a Madrid y me decían, ¿pero cómo llevas? No, pero es que tira por aquí, que me vas a cambiar ahora esto, no sé cuánto. Y dice, que no confía en mí, que esto es mejor. Claro. Y yo creo que es un resultado de ser muy minuciosa. Como te decía, me gusta documentarme mucho. Me gusta mucho la documentación histórica a la hora de darle un background a todo lo que voy a contar, porque soy una firme convencida de que lo que somos es por lo que fuimos. Claro. Y bueno, pues espero haberte respondido a la pregunta, pero sí, creo que sí, no tengo, creo que es la receta, o sea, documentarte mucho y ser un poquito curiosa. Por ejemplo, hay un reportaje que está muy bien sobre el calor en Andalucía. Y tú te has desplazado ahí, ¿no? Yo me fui allí. Es que te fuiste a Estepa, a Puente Genil, no sé qué, hablaste con un... Digo, bueno, es que puede ocurrir que yo qué sé, digo, pero ella ha ido seguro, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que además fue muy divertido porque yo entré en El Español el 12 de julio. Llevaba apenas un mes. Y entonces, bueno, pues era un viernes y me llamaron de Madrid y me dijeron, oye, mira, que coincidía con la ola de calor, que bueno, veíamos el telediario y nada más que viendo el telediario nos poníamos a sudar la gota gorda, ¿no? Y entonces, mira, que dice Pedro J que querría un reportaje en el sitio donde más hace más calor de España mañana, que es mañana sábado, claro. Que es en Córdoba. Fin de semana, que además yo no trabajaba, o sea, el sábado libraba. Que es en Córdoba, que tienes que ir a Córdoba. Claro, y yo, que soy andaluza, y sé el calor que hace en Córdoba y el calor que hace en Sevilla, yo lo que quería era convencerle de que tanto calor hace en la Sierra de Sevilla, dirección Córdoba, que en Córdoba, Córdoba. Y entonces yo le decía, no, pero claro, entonces yo le hablaba, no, pero vamos a ver, no hace falta ir a Córdoba, Córdoba, no. Vamos a hacerlo en la sartén de Andalucía. La sartén de Andalucía que es, claro, Écija y Estepa, o sea, Estepa y Estepa. Y allí me cogí el coche. Y hablaste. Yo no pasaba más calor en mi vida. O sea, es que era, o sea, mira, yo abrí el coche, que claro, iba con el coche, el aire acondicionado, y yo iba además documentando, porque yo cogí el coche y yo decía, esto es como si fuera una road movie. Yo tengo que contar cómo es un viaje al sitio. No es como si yo contara que acabo de amanecer allí. Yo paso de una temperatura calurosa normal a esto que es el infierno. Cuentas primero Jerez, que ya es un poquito calurosa. Jerez ya hace bastante calor. Sí. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no era lo mismo. Entonces, yo iba conduciendo, iba viendo el termómetro del coche como iba subiendo y yo iba diciendo, acuérdate que en el Coronil hay 39 horas, 11 de la mañana. Y yo decía, Dios mío, a las ¿qué no hará cuando yo llego a las 2 cuando sean las 2 de la tarde? Bueno, yo me acuerdo que abrí la portezuela del coche cuando llegué a Estepa y me entró un ataque de risa. Sí. Uf, es tremendo, ¿no? Tremendo. Y entonces, pues claro, lo típico, yo lo primero que hice fue darme una vuelta por el establecimiento para ver al paisanaje, que fue cuando me pasó esa anécdota tan divertida, que además fue absolutamente... que tal como me contestó el hombre, no sé si se podrá decir en antena. Sí.
Yo le pregunté, porque claro, el cliché de cuando se hacen los reportajes de Calor en toda España es poner el huevo a freír en el capó Sí, y dijo él, o en el asfalto. Los tuyos. Claro. ¿A huevos fritos? Para huevos fritos los suyos, que ya los tenía fritos, vamos, del calor que estaba pasando el hombre. Claro, se lo tenía que poner. Pero digo así, ¿no? Así. Y entonces cuando yo sigo así, y entonces llamé a la redacción de Madrid y le digo, mira, esto no se puede contar de manera dramática porque es que esto o te ríes o es para volverse loco. Y entonces lo escribí un poquito con esa clave de humor. No, y además le da amenidad a eso, Laura, porque yo veo esa amenidad en los reportajes tuyos. Bueno, ya lo de la cofradía que le escribió a los astronautas, además está muy contenido, porque es un poco para... Pero está muy bien porque tú lo haces muy contenido, pero a la vez te ríes, ¿no? Porque, claro, hay que ver ese hombre con esa imaginación, escribirle a los astronautas en un pueblo ahí de la Andalucía, perdido. Y claro, terminan escribiéndole y contestándole, eso está muy bien. Además, ese reportaje al final la NASA, bueno, salió hace poco porque claro, yo escribí ese reportaje y ya le perdí la pista desde el tema. Pero hace poco la NASA ha reconocido que tienen los archivos de lo que fueron, que las estampitas realmente fueron a la Luna. ¿Que lo tienen ahí en el archivo? En el archivo del Museo de la NASA, las estampitas que llevaron los astronautas, una historia maravillosa, sí. Me están diciendo que ya casi tenemos que terminar. Laura, el que no he podido leer es el que recibiste el premio Periodismo Cádiz, que es sobre el tema Palomares. Yo recuerdo, dada mi edad, me acuerdo de Fraga saliendo con el mail, no sé qué, aquí no pasa nada, pero tú has investigado los conejos de... Cuéntame un poco cómo surge esa historia y cómo lo resuelves. Esa historia, pues, si digo la verdad, esa historia surge por un teletipo que vi y por una preposición de tiempo que yo leo en ese teletipo y me llama la atención, que es el gobierno de la Unión Europea insta a el gobierno de España a que vuelva a analizar los conejos claro, que vuelvan a analizar que los había analizado anteriormente. ¿Es porque había un análisis previo? Y por eso empecé yo a investigar. El reportaje, bueno, habla efectivamente sobre que hay contaminación de plutonio y americio en Palomares y en el sitio donde estallaron las bombas, que por más que digan que no es dañina, no deja de ser unos elementos radioactivos que no están presentes en la naturaleza y que si esa limpieza de los terrenos se hubiera hecho bien no tendrían por qué aparecer plutonio y americio ni en la carne de conejo, ni en la carne de caracol, ni nada. Y lo que cuenta el reportaje al final es que a cambio de un acuerdo sustancioso entre el gobierno franquista por las bases de Rota y Morón, España pasa por la tira de tener un accidente atómico que es el segundo que ha ocurrido en Europa junto con el de Chernóbil. Sí. Y seguimos igual 50 y pico años después, ¿no? 65 años después. Está muy bien. Pues Laura, es que tenemos que terminar, estaría contigo muchísimo más tiempo. Yo también. Y no sé, que me encanta entrevistar a periodistas, yo te considero súper joven. Y nada, que sigas así. Y que muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros a ti por invitarme, a la cadena y a los que nos están viendo. Vale, pues muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias también por estar ahí y les emplazamos al siguiente programa. Hasta entonces, buenas tardes.